¿Cuáles son los 13 mejores métodos adivinatorios que existen? Es el tema que tocaremos en esta ocasión en su canal en YouTube, Mundos Ocultos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Los saluda Reinaldo Silva, quien nos acompaña en una nueva edición de su canal YouTube, Mundos Ocultos. Y como ya lo habíamos anunciado al inicio de este video, hoy día vamos a hacer un pequeño top de lo que se refiere a los 13 mejores métodos adivinatorios que existen. Obviamente esta lista la hacemos en base a la experiencia de su servidor, que ya lleva 28 años en este tipo de profesión, y que obviamente, bueno, es una opinión netamente personal, así es que esperamos a nuestros amigos y amigas que siguen este canal de que nos hagan llegar sus opiniones, sugerencias sobre el tema, porque obviamente es una opinión un tanto imparcial, porque sale, si bien es cierto, de mi conocimiento y experiencia, y espero que les sirva de información general en lo que se refiere al mundo, lo insólito y lo paranormal, pero también pueden haber otras opiniones, así es que esperamos que en la cajita de comentarios, en la parte inferior de este video, nos hagan llegar sus opiniones, comentarios, sugerencias o experiencias. Y bueno, antes de empezar con este pequeño top, siempre un pequeño saludo para nuestros amigos y amigas que nos siguen, sobre todo para nuestra amiga Juanita, que nos ha hecho llegar este precioso regalo desde su hermosa patria, desde Colombia. Muchas gracias, Juanita, por este pequeño detalle y por seguirnos siempre en este canal Mundos Ocultos. Te prometemos y te prometo que lo voy a tener como un presente muy agradable y obviamente con el respeto que se merece a la hermana República de Colombia y a lo que es sus símbolos patrios. Y bueno, esperamos, como siempre, bueno, agradecemos a nuestros amigos y amigas que nos hagan llegar estos bonitos detalles, estos pequeños presentes y que ya, nos ocasiona, bueno, de todos modos, aunque con mucha satisfacción, el deseo y la promesa de que pronto estaremos visitando Colombia y la ciudad de Medellín, Dios mediante. Pues bien, ahora continuamos con lo que se refiere a este top. Como ya lo decía, son 13 métodos adivinatorios. He tratado de escoger la lista en base a lo que es mi experiencia, mi conocimiento, pero también en base a lo que es, digamos, los que son más populares. También va a haber una lista de los que no son tan, digamos, los métodos más efectivos, o sea, con quien dice los peores métodos que uno se puede imaginar, y esperamos que ambas listas sean de su satisfacción, y esto es en base también al comentario de nuestros seguidores de Mundos Ocultos, que nos ha hecho llegar esta sugerencia sobre lo que es, cuáles son los mejores métodos adivinatorios. Vamos de menor a mayor, o sea, del punto 13 para arriba, para decir cuáles son los, digamos, son buenos, pero realmente no son de los mejores, y de ahí vamos avanzando y explicando cómo es que cada uno se desempeña y por qué lo ponemos en esa posición. Así es que presten atención, espero que sea de su satisfacción. Y empezamos con esta lista de los 13, el top de los 13 mejores métodos adivinatorios que se conocen o que existen. Generalmente no vamos a decir que sean todos los que existan, porque realmente hay miles y miles de métodos adivinatorios, pero sí he preferido escoger los más comerciales. Así es que empezamos, bueno, y empezamos con el puesto número 13. En el puesto número 13 tendríamos a la lectura por medio del plomo. Decíamos, el puesto número 13 es la lectura del plomo. La lectura del plomo es un método que, si bien es cierto, sobre todo en Europa y en algunos países de Latinoamérica, no es muy conocido. En la zona de la comunidad andina, de donde yo procedo, obviamente yo estoy en Perú, como ustedes lo saben, es bastante conocido. ¿De qué se trata? Es un método adivinatorio por el cual se toma el plomo, se derrite, o sea, digamos una determinada cantidad de plomo, y se hace caer sobre una fuente de agua para después crear figuras con las cuales la persona puede leer o adivinar. Es un método bastante tradicional, bastante difundido en cierta medida, sobre todo lo que es el área del Ande, no solamente peruano, sino de toda la comunidad andina, y básicamente es un método que se utiliza justamente, bueno, está bastante difundido entre las comunidades mineras. Es un método que nos permite, explicándolo un poco, nos permite, por medio de los símbolos y las figuras que se forman en el plomo una vez ya solidificado, que la persona empiece a interpretar lo que es el destino de una persona. Es una tradición que generalmente se hace en ciertas celebraciones y fiestas, sobre todo lo que es el tránsito del final del año, y que es bastante efectivo, pero tiene ese, digamos por así decirlo, es bastante efectivo cuando encontramos una persona que realmente lo sabe utilizar e interpretar de la manera adecuada. Pero también lo ponemos en el puesto 13, ¿por qué? Porque si bien es cierto, es bastante exacto, tiene un pequeño problema. Uno tiene que encontrar a las personas indicadas para poder hacer este tipo de método adivinatorio o de vaticinio, y no siempre es fácil encontrarlas porque realmente son muy escasas. No es un método adivinatorio en el cual se puede encontrar mucha información bibliográfica, y generalmente la forma de, digamos, de aprenderlo es por vía familiar. Por eso lo ponemos en un puesto tan bajo como es el puesto número 13. Y bueno, ahora continuamos con el puesto número 12, que es uno más bien bastante conocido por muchas personas, que es el método adivinatorio. En el puesto número 12, la adivinación por medio del péndulo.
Y en este puesto 12 hemos colocado al método de lo que es la lectura por el péndulo, que ustedes como sabrán es parte de la radiestesia, que se basa en utilizar una pequeña cadenita con un péndulo o plomada de diferentes materiales. Puede ser, digamos, puede ser desde una plomada de metal hasta puede ser de cuarzos o diferentes elementos que se utiliza y por la cual uno puede lograr, digamos, cierta información. Este, por ejemplo, es un método muy exacto para conseguir información por medio de radiestesia, es decir, para las personas que tienen esa habilidad o que la han ejercitado de la manera adecuada, pueden obtener informaciones muy precisas en cuanto a ubicación de objetos o personas que se trata de buscar o que están perdidas, y a veces se puede interpretar de una forma en la cual podamos tener respuestas. ¿Por qué lo ponemos en un puesto también tan bajo, la lectura del péndulo? Porque el hecho siguiente, si bien es cierto, la radiestesia tiene objetivos específicos, como es buscar elementos minerales, agua, cursos de agua, energías geopatógenas en una casa o en un terreno, el problema que tiene es de que cuando lo queremos utilizar como un método adivinatorio para poder, digamos, leer el futuro o el destino de una persona, nos da respuestas muy concretas de sí, no o tal vez, lo cual al ser solamente 3 respuestas nos limita mucho y lo hace bastante lento y trabajoso para las personas que quieren utilizarlo como método adivinatorio, ya sea para obtener información para sí mismos, como si también en un momento quisiesen, digamos, utilizarlo como un método, digamos, un poco más comercial. Por eso incluso es poco popular entre las personas que se dedican a buscar el averiguar el destino y el futuro, y es por eso que la lectura del péndulo está en el puesto 12 de nuestro listado. Ahora continuamos con lo que se refiere al puesto 11. En el puesto 11 hemos colocado de estos mejores métodos adivinatorios lo que es la interpretación de los sueños. En este caso, como lo decimos, en el puesto 11 está la interpretación de los sueños o oniromancia. ¿Por qué la coloco en esta posición? Lo coloco por la sencilla razón de que, si bien es cierto, es uno de los métodos adivinatorios mucho más tradicionales y más antiguos en lo que se refiere a toda la, digamos, a lo que es la historia y la humanidad, y sobre todo porque hay escritos prácticamente desde hace 5.000 o 6.000 años, prácticamente desde que se ha iniciado la, digamos, perdón, la escritura y la civilización humana, existen ya documentos y diccionarios de interpretación de sueños, y obviamente tiene cierto grado, digamos, altísimo en muchas circunstancias de poder vaticinar, digamos, nuestro destino. Lo pongo porque en el puesto 11, por una sencilla razón. Una, como decimos, esto estamos haciendo una lista de métodos adivinatorios que son, digamos, comerciales, por así decirlo. La interpretación de los sueños es algo que se puede aprender con bastante facilidad porque hay tremenda bibliografía y muy amplia y muy completa de cómo interpretar los sueños. Pero también depende mucho de cuando una persona que sepa interpretar adecuadamente los sueños. Y eso es un poco difícil porque a veces nos limitamos solamente a leer el libro, a memorizar la información que nos puede dar ciertos símbolos en los sueños, pero nos olvidamos de que esto tiene que basarse en cuanto a la idiosincrasia de la persona. Es decir, para una persona, digamos, de Latinoamérica que vea, por ejemplo, a un grupo de vacas en un sueño atravesando el río y yendo hacia una montaña, tiene un determinado significado. Pero si ese mismo sueño lo tiene una persona, por ejemplo, en el área del Caribe, o una persona de España, o de Europa, o una persona de Norteamérica, va a tener un significado totalmente distinto, depende de sus propias creencias, idiosincrasia y simbolismos. Ese es algo que hace frenar un poco, digamos, de que sea mucho más extendido o mucho más exacto el método adivinatorio. Incluso también hay una cuestión muy importante. Con un poco de experiencia es mucho más fácil y mucho más exacto el método de la interpretación de los sueños o oniromancia si uno se lo hace a sí mismo. Realmente no es un método en el cual uno tenga que buscar a una persona, a un profesional, un especialista para que no lo pueda interpretar, porque a veces no es necesario. Como le digo, la idiosincrasia, la creencia, la cultura, el ambiente en el cual se desempeña una persona determina mucho lo que simboliza cada situación o circunstancia a la cual soñamos. Así es que en ese sentido, por eso lo ponemos a la interpretación de los sueños o oniromancia en el puesto número 11. Ahora nos toca ver el puesto número 10. El puesto número 10 se lo damos a lo que es los métodos adivinatorios que tienen que ver con plantas adivinatorias o psicotrópicas, que vienen a ser la ayahuasca y el San Pedro. Este puesto número 10 se lo damos a la ayahuasca y al San Pedro, que digamos que son como son conocidos en lo que es mi país, en lo que es Perú y lo que es la comunidad andina. ¿Por qué? Porque es un método bastante efectivo para lo que es conocer problemas, no solamente lo que se refiere a enfermedades y a problemas, no solamente de enfermedades físicas, sino también psicológicas o psicosomáticas. Pero tiene el inconveniente, por eso lo ponemos en el punto número 10, que en primer lugar es muy difícil encontrar un profesional verdaderamente serio que sepa elaborar lo que es la ayahuasca y el San Pedro. Es decir, es un poco peligroso el que uno lo tome, digamos, a la ligera
extranjero que quiera buscar una recetita por uno que otro conocido, o porque en un momento encuentre una receta en YouTube y que se le ocurra, pues, ¿no? Digamos, hacer esta receta y utilizarlo como un método adivinatorio o un método para entrar en estados alterados de conciencia o para reconocer problemas de salud. Entonces, por eso también lo ponemos un punto bajo. Es altamente efectivo para resolver problemas de salud, para encontrar problemas psicosomáticos, incluso también lo que se refiere a problemas de brujería, tanto en el caso de la ayahuasca, que es una planta o un macerado de plantas que se realiza en la selva, en la Amazonía en general, no solamente en la selva peruana, sino en la Amazonía en general, o el San Pedro, que es un cactus que se utiliza en lo que es la costa norte del Perú y que también se conoce con otros nombres en lo que es México y que también se utiliza de la misma manera. El encontrar un profesional adecuado es muy importante si uno quiere hacerse una adivinación de ese tipo para resolver problemas importantes en su vida, pero tiene que ser una persona realmente seria, realmente profesional, porque ya sabemos que lamentablemente ha habido muchos casos de gente que utiliza esto solamente como una droga para divertirse, como se puede decir prácticamente una pequeña experiencia para los turistas, lo cual también no es su objetivo real, y también algunos incluso lo utilizan para actos delictivos como abusos. Bueno, entonces uno tiene que tener mucho cuidado, por eso es que lo ponemos no porque no sea efectivo, sino porque realmente es muy difícil encontrar una experiencia seria y verdadera de adivinación por medio de la ayahuasca del San Pedro, y eso más que todo es lo que le reduce la posición en la cual le hemos puesto en este top. Continuamos con lo que se refiere a este top. Ya saben, es nuestro top de los 13 mejores métodos adivinatorios. ¿Y por qué soy el número 13? Porque en mi caso en particular yo no soy supersticioso en cuanto al número 13, salvo en muy raras excepciones. Ahora nos toca el puesto número 9. Y en el puesto número 9, este lo pongo por experiencia, es lo que es el horóscopo en vivo, ya sea en radio o televisión. En este caso sí debo admitir de que pongo en este puesto número 9 el horóscopo en vivo, o sea, el que realiza alguien como yo, como su servidor, en vivo y en directo por medio de la radio y de la televisión, de lo que es el horóscopo, ya sea por cualquier método, ya sea por tarot egipcio, baraja español, etcétera, etcétera. Lo pongo en un puesto número 9, una porque sí, en realidad es cierto, cuando uno puede hacerlo en vivo, yo lo he hecho durante varios años en televisión o en radio, uno puede lograr, digamos, una verdadera evidencia y la persona que lo mira puede sentirse en confianza que la persona está haciendo la interpretación adecuada, o a veces hasta puede ver por medio de las cámaras las cartas que uno está desplegando, y si uno tiene conocimientos puede ver si realmente la persona que nos está haciendo ese horóscopo lo está haciendo en serio o no. Lamentablemente lo pongo también en un puesto bajo, como es el puesto 9 de nuestro listado, justamente por eso, porque uno tendría que estar totalmente seguro de que esa persona que está haciendo el horóscopo diario, ya sea o semanal, ya sea por la televisión o ya sea por la radio, lo esté haciendo en vivo. Entonces tendría que uno que asegurarse que el programa es realmente en vivo, y a veces es cierto que es muy escasa la televisión que se hace actualmente en vivo, pero todavía se hace. Yo lo he estado haciendo por varios años. Pero en ese caso también hay que tomar en cuenta una cuestión muy importante. Uno puede tener enfrente un gran vidente, un gran clarividente o adivinador para lo que es un horóscopo en vivo, pero hay que analizar también cómo resulta el horóscopo que le hacen, porque algo que es poco sabido entre el público en general, pero sí lo sabemos los que trabajamos en esta área, es que cada persona que lee o que busca leer el futuro o hacer un horóscopo tiene ciertos defectos. ¿Y cuál es el defecto? Que hay algunas personas que leen el horóscopo en vivo y en directo, uno puede ir incluso hasta hacer televisión y ver que lo transmite en vivo, pero su horóscopo no funciona para ese día, sino funciona para 24 horas después o 48 horas después. Entonces uno tiene que también hacerle un pequeño seguimiento a la persona que usted vea en televisión o que escuche en radio, en base a lo que es los resultados de los vaticinios que dé para un horóscopo diario. Por eso lo ponemos al horóscopo así, cualquier tipo de método adivinatorio, pero en vivo, ya sea por medio de radio o televisión, en el puesto número 9. Continuamos con lo que es nuestro listado, y en este listado ahora nos tocaría el puesto número 8. El puesto número 8 viene a ser un método que es en cierto modo controversial, pero lo ponemos en ese punto, casi a mitad de tabla, justamente por ese motivo. Sería la clarividencia. La clarividencia, también conocida como mediumnidad, es realmente un método adivinatorio bastante efectivo. O sea, hay personas que sí tienen la capacidad de no necesitar ningún tipo de elemento, como las cartas o como péndulos o similares, para poder lograr dar un vaticinio. Pero hay que recordar, y por eso también lo ponemos en un puesto relativamente bajo, es que la clarividencia en primer lugar tiene que ser de nacimiento, lo cual no se desarrolla. O sea, se puede desarrollar, pero realmente los mejores clarividentes son personas que ya lo tienen como una habilidad que les viene innata. Y lo más importante,
las personas que tienen la capacidad de la clarividencia no siempre pueden dar la información que uno quiere, o sea, uno cree de que uno les puede preguntar absolutamente cualquier cosa, pero ellos se basan en base a la empatía, o sea, la energía que reciben no solamente del universo o del entorno, sino de la persona que tienen cerca. Y a veces, como ustedes saben, las personas clarividentes no siempre pueden conectar de la manera adecuada con el tipo de pregunta específica que uno le puede hacer. Entonces uno puede tal vez buscar un clarividente para que le le dé una información o un medium que le dé la información, digamos, de lo que podría, digamos, suceder en cuanto a lo que se refiere a negocios, a empresas, con números muy exactos, con proporciones estadísticas, y no va a poder, porque no es el lenguaje del cual él siente, él se basa en base a los sentimientos. Entonces, a veces es un poco difícil tratar, aparte de que los clarividentes realmente son auténticos. Clarividentes, sobre todo lo digo, son muy escasos. Y ahí yo tendría que dar una aclaración que también la mayoría de gente que se desenvuelve en este mundo, lo insólito, de lo paranormal, nunca les va a comentar al público. Los clarividentes, si bien es cierto, son personas que tienen que tener una capacidad innata y tienen que tener ciertas habilidades, la gran mayoría, sobre todo los mejores, no trabajan en este entorno, es decir, no se dedican al método adivinatorio. Generalmente prefieren mantener un perfil muy bajo, ayudan a las personas, pero no es su fuente de trabajo principal. Así es que ese es un punto que deben tomar en cuenta las personas que quieren buscar un auténtico clarividente que les pueda dar un buen vaticinio. Continuamos con nuestra lista y ahora nos toca más bien entrar ya a los siguientes métodos entonces que son los más exactos. Como les digo, esta es una opinión personal, puede haber diferentes opiniones, pero también incluyo algunas que ya no son muy frecuentes y en este caso nos toca justamente una de ellas, el número 7. En el número 7, entre los métodos adivinatorios más efectivos estaría los naipes españolas y la borra del té. En este caso pongo un empate prácticamente entre dos métodos adivinatorios que no tienen teóricamente nada que ver, que uno es los naipes franceses, como ustedes saben, las cartas comunes y corrientes con las que jugamos, y lo que es la borra del café, porque tienen prácticamente el mismo origen o por lo menos el mismo contexto histórico. Los naipes franceses fueron muy populares en lo que se refiere a lo que es ya la transición entre la Revolución Francesa y lo que se refiere al inicio del Imperio Napoleónico, porque justamente en ese momento Francia era uno de los prácticamente de los pilares, digamos, de lo que es el conocimiento y el desarrollo, no solamente científico, sino también místico, esotérico, a nivel de Europa y a nivel de la cultura occidental. Y en ese mismo tiempo también se empezó, no a desarrollar, sino que se empezó a volver muy popular lo que es la borra del café, como ustedes ya saben, el tomar una taza de café o de té, y digamos ver pues, ¿no? lo que el pozo del café nos podía dar como una simbología y que como ustedes saben también es un método adivinatorio que fue muy popular justamente en esa época en Europa y en la cultura occidental obviamente en ese periodo de tiempo y que también incluso fue un antecedente para lo que es el desarrollo de la psicología y las imágenes y de las manchas, digamos, bueno, que nos enseñan en la psicología y que nos tratan de permitir interpretar formas de pensamiento, de análisis del ser humano y el tipo de mente que tienen. Ambos métodos eran muy populares, pero tenían un defecto, por lo cual también lo pongo en un punto no muy alto. En primer lugar, es que ya está prácticamente extinto, o sea, gente que te sepa leer en este momento con las cartas, digamos, los naipes comunes y corrientes, con las cartas con las que jugamos, realmente muy pocas. Segundo lugar, hay muy poca bibliografía, porque realmente es cierto de que es un método tan abstracto, o sea, los símbolos son tan abstractos que la interpretación no era tan fácil de aprender y menos de transmitir por medio de conocimiento. Uno puede encontrar en internet, en Wikipedia, en diferentes medios, pero no de la red actualmente, libros e información sobre este método adivinatorio, pero no hay, digamos, son ediciones generalmente muy recientes, no hay libros realmente antiguos que hayan sido hechos por los que realmente aprendieron a desarrollar este tipo de método adivinatorio por medio de las cartas normales y que hayan dejado un legado realmente valedero. Entonces es un pequeño inconveniente. Y en el caso de la borra del café, obviamente, del café y del té, es que lamentablemente, como decimos, es un método que sí, ahí sí se depende de la evidencia, de la capacidad de la persona que nos hacía la interpretación. Y lamentablemente en este tiempo ya ese tipo de práctica ha quedado prácticamente desaparecida. Por eso la ponemos en el puesto 7 más que todo como una cuestión de homenaje, más allá que como una cuestión de que puede uno encontrarlo, porque es realmente muy raro encontrar una persona que nos pueda leer o los naipes franceses, como le decimos, o lo que es la borra del café o del té. Continuando con nuestra lista y entramos ya más bien a un tema un poco controversial, pero bueno, hay que tocarlo. En nuestro puesto número 6 hemos colocado a la famosísima Ouija. Obviamente muchas personas se preguntarán por qué la pongo en ese puesto incluso relativamente alto, en el puesto número 6 a la Ouija, cuando ustedes saben es muy controversial, se habla mucho, hay tremenda cantidad de leyendas, tremenda cantidad de verdades y tremenda cantidad mucho mayor de mentiras con este sentido. Y con lo que se refiere justamente a la comunicación con los espíritus o con los muertos, pero
Pero lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, de que la Ouija en realidad muchos le tienen temor y pánico porque consideran de que es un método aterrador, digamos, de comunicarse con los muertos, que nos puede traer maldiciones terribles, que nos puede causar la muerte, convulsiones, etcétera, etcétera. Hay algo de verdad y algo de mentira en ese sentido, pero no es tan terrible como lo han pintado algunos grupos religiosos, algunos grupos interesados en crearle una mala fama. El tablero Ouija puede ser muy exacto y por eso lo ponemos en el puesto número 6, pero siempre con una condición muy importante. Tienen que ser personas que tengan muchísima experiencia en la práctica. Muchos piensan de que a veces solamente es un jueguito de que si uno lo practica o lo realiza cuando está adolescente, que es cuando más se motivan, pero no por utilizarlo, si les pasa algo malo, un susto, ahí lo dejan y lo abandonan. Pero hay personas, incluso su servidor que les habla, pueden seguir, digamos, utilizando este elemento por años de años, décadas incluso, y no les causa ningún efecto psicológico, ni mucho menos espiritual. Pero hay que saberlo utilizar con seriedad, con responsabilidad, y obviamente las preguntas que se buscan no es la típica ¿me amará o no me amará?, sino que se debe utilizar para buscar información que sea realmente vital e importancia para que en un momento uno se pueda comunicar con espíritus que en un momento realmente le puedan responder con seriedad. Entonces eso es muy difícil, el encontrar una persona adecuada y encontrar, digamos, de que la persona que está buscando, pues, ¿no?, por ese método, el encontrar información, pues que sea seria y responsable y que pregunte lo que realmente vale la pena y no cosas que no vienen al caso. Por eso es cierto, la ponemos como un método bastante, digamos, efectivo a lo que es el tablero Ouija, pero aún así solamente en el puesto número 6. Continuando con lo que se refiere a lo que es nuestro top 13 de métodos adivinatorios más exactos, ahora nos toca el número 5, y el número 5 le hemos dado a la quiromancia. Muy bien. La quiromancia, como ustedes saben también, así como hemos hablado con la interpretación de los sueños, es uno de los métodos adivinatorios más antiguos que se conoce. También prácticamente desde las tablillas de Sumeria y Nigeria, lo que es, bueno, lo que es el, digamos, el inicio de la cuna de la humanidad, bueno, como se decía hasta hace poco, porque ahora hay otras teorías, ya aparecía la interpretación de la palma de la mano, la quiromancia, como uno de los métodos adivinatorios más reconocidos y con mayor información. Y también es cierto de que bibliográficamente, antropológicamente, históricamente, hay una cantidad tremenda de información bastante exacta que nos viene desde muchísimo atrás y que nos permite ver, pero, que ha sido un método que no solamente ha sido muy difundido, sino que realmente es bastante exacto. Que también en el fondo, como lo hemos explicado ayer en lo que es nuestro video anterior, pero que hemos hablado de cómo empezar en la quiromancia, no solo se trata de leer la lectura de la mano, sino de leer los montes, las protuberancias, el arqueo de los dedos de la mano, el color de la piel. Son mucha información que se obtiene, pero también la energía que recibimos de la persona. Es un método bastante exacto, y si bien es cierto, digamos, tiene, digamos, sus pequeños pros y contras, es bastante popular todavía, por eso lo ponemos en el puesto 5. Es exacto, es popular, es bastante fácil de aprender, lo puede aprender muchas personas, no es necesariamente una persona que tenga habilidades o poderes la que solamente lo va a poder aprender, pero sí es cierto que hay un punto inconveniente, y es de que lamentablemente vivimos una sociedad del inmediatismo. Todos queremos respuestas inmediatas y al momento y lo más precisas posibles, mientras que la palma de la mano te habla sobre lo que es tu vida, te habla sobre lo que va a suceder en 20, 30, 40 años, no te habla lo que va a pasar el día de hoy o el día de mañana. Entonces, por eso no es que la pongamos por desprecio en un puesto 5, sino la ponemos porque lamentablemente la gente es como es. La gente quiere respuestas inmediatas y totales. Y lamentablemente lo que te da la lectura de mano, la quiromancia, es una lectura de lo que es tu vida, un mapa de vida. Y no siempre a la mayoría de gente le gusta eso, por eso es que también ha caído un poco en estos últimos años, porque la gente quiere cosas más exactas y más precisas, y la mano, si bien es cierto, te va a dar muchísimos consejos de manera totalmente exacta, no siempre te va a dar la respuesta que tú quieres para el fin de semana, por así decirlo. Continuamos con lo que es este top y ya vamos a los 4 últimos, y ya nos toca el puesto número 4, que sería para la astrología. Nos podemos dar cuenta desde el puesto 5 para adelante, estamos empezando a caer en los métodos más tradicionales y más antiguos, y justamente son los más eficaces porque han superado la prueba del tiempo, han demostrado de que tienen eficacia, que tienen información, investigación y un pasado muy grande atrás suyo. En este caso, la astrología, nos referimos básicamente a lo que ya ustedes conocen, lo que es la astrología, que nos rige los signos del zodíaco, ya sea la astrología, digamos, china u occidental, que son las más difundidas, lo que se refiere a los signos del zodíaco, las afinidades, lo que es la carta astral, etcétera, 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 y también el horóscopo. Obviamente lo pongo un poco aparte de lo que hablamos de un horóscopo, digamos, vía televisiva, que lo pusimos mucho más abajo, porque la astrología es mucho más amplio que solamente
ver qué es lo que le va a pasar a Aries o a Tauro o a Géminis, etcétera, etcétera, en un día determinado. Me refiero básicamente en este caso a la astrología, que nos permite crear cartas astrales, cartas natales de personas, de ciudades, de países o de ciclos históricos. Los procesos son bastante antiguos, también vienen desde las culturas iniciales de la humanidad, entonces ya se ha reconocido, digamos, su eficacia y capacidad, a pesar de que obviamente siempre vamos a encontrar ciertos detractores en lo que se refiere a lo que es la ciencia, pero en el fondo han podido superar por largo el paso del tiempo. Pero obviamente en este caso, si bien cierto lo ponemos en el puesto 4, que ya es alto, pero aún así no es el más superior, se debe al hecho de que tenemos que encontrar a profesionales en el ramo, y dos profesionales en la astrología realmente ahora son muy escasos, porque ahora todo el mundo prácticamente prefiere que todo se lo resuelva una computadora, y lamentablemente la computadora no puede hacer el trabajo de interpretación que puede hacer realmente una persona que tenga 20, 30 o 40 años de experiencia en lo que se refiere a astrología. Es difícil encontrar un profesional, es difícil, pero de que se puede, se puede. Continuando ya con los tres últimos puestos, ahora nos toca el puesto número 3 y se lo damos al I Ching. Si bien es cierto, antes no era muy conocido, el I Ching le damos el puesto número 3 porque el oráculo chino ya ha empezado a ser conocido, sobre todo en los 60 para adelante, como uno de los métodos astrológicos. También está regido en cierta medida con la astrología, pero más que todo con lo que es la geomancia y con lo que es la adivinación antigua de la antigua China, que obviamente es una civilización milenaria que nos ha traído mucha información y conocimiento y sabiduría, y que ha nutrido lo que es la civilización humana. El I Ching es un método adivinatorio que utiliza un porcentaje bastante alto de interpretaciones simbólicas por medio de 3 monedas o de las varillas, que nos permite ver todas las condiciones que se van a dar en la vida de una persona en diferentes circunstancias. Y se ha podido demostrar de que el I Ching es bastante exacto para interpretar prácticamente cualquier tipo de problema que se le presente a una persona o a digamos, a un grupo de personas. ¿Cuál es el punto por el cual lo ponemos en puesto 3 y no en el puesto 1? Porque incluso si hablamos de porcentajes, el I Ching está entre los que tienen el porcentaje de acierto mucho más alto de todos. Es por una sencilla razón. El I Ching tiene que ser interpretado en base a lo que es pensamientos y filosofía china. Y la filosofía china y el pensamiento chino no es igual al pensamiento occidental. Tiene una forma distinta de enfoque y una forma distinta de consejos. Por lo cual, a veces, por ejemplo, yo lo utilizo bastante para lo que es, digamos, darles respuesta a las consultas de mis clientes, de mis amigos. Como ya saben, yo no me gusta utilizar la palabra cliente, me gusta decir yo no tengo clientes, tengo amigos y amigas. Pero lamentablemente es poco comercial en el sentido para la cultura occidental, justamente de que las interpretaciones se deben tomar en cuenta desde un pensamiento filosófico oriental, y no todo el mundo puede lograr interpretarlo de la manera adecuada, y no todo el mundo entiende la interpretación que uno le da. Por eso es de que se queda un poco más atrás, y obviamente también porque, si bien es cierto, podemos ir a China, podemos ir a cualquier país asiático y encontraremos excelentes intérpretes del I Ching, pero vivimos en Iberoamérica, en Latinoamérica en mi caso en particular, y obviamente a pesar que tengamos colonias, digamos, pero de ciudadanos o descendientes de chinos, obviamente hay muy pocos especialistas del I Ching que están interesados en salir de China y, digamos, vivir o mantener, digamos, por así decirlo, su actividad en nuestros países. Así que por eso, si bien es cierto, el I Ching es uno de los mejores métodos, uno de los más excelentes y más exactos, por eso lo mantenemos en el puesto número 3. Llegando finalmente a nuestros dos últimos puestos, ahora nos toca el puesto número 2, y en el 2 coloco al tarot. Obviamente esto no lo hago por una cuestión, digamos, de conveniencia personal, ¿es cierto? Yo utilizo el tarot, pero no es el único método que yo utilizo. De los 13 métodos adivinatorios que hemos puesto en este top, prácticamente yo les podría decir que practico el 90% de ellos, de una manera u otra. ¿Por qué ponemos al tarot en el puesto número 2? Por dos razones, básicamente. Una, de que también utiliza una cantidad de combinaciones e interpretaciones tan grande que nos permite ver la realidad de una persona o cómo se manifiesta, ¿no? Digamos, los cambios en el destino de una persona. Eso también se da con el I Ching, por eso podríamos decir que prácticamente están uno con otro. Pero ¿cuál es digamos, el punto a favor que tiene el tarot egipcio? Es que obviamente es mucho más universal, está mucho más difundido, es más fácil encontrar profesionales que tengan habilidades con el tarot egipcio que en el caso del I Ching. Esa es la gran diferencia que se puede encontrar. Pero se puede decir que prácticamente los dos están al mismo nivel, entre 80, 85, casi hasta 90% de efectividad, siempre y cuando no encontremos a una persona que sea hábil y obviamente ducha y experimentada en la interpretación.
Lo ponemos al tarot también por una cuestión importante, porque no solamente es como cartas que se puede utilizar, sino que también se utiliza en cuanto a lo que es la astrología, porque está muy influenciado con la astrología. Entonces, es prácticamente un compendium de todo lo que es los métodos adivinatorios en lo que es la cultura occidental. Y obviamente no, digamos, menosprecio la cultura oriental y pongo encima la occidental, pero hay que ser sinceros de que por lo menos en nuestro mundo actual está mucho más difundida, y eso es por eso que lo ponemos en el puesto número 2. Y llegamos finalmente al puesto número 1 de este top de los 13 mejores métodos adivinatorios. Y llegamos, bueno, al que tal vez a algunos les sorprenderá y que en el fondo se puede decir que es ni siquiera un triple empate, sino que es más de un triple empate, pero hay que decirlo de esta manera. El top número 1 para mí, en lo que se refiere a los mejores métodos adivinatorios, son los métodos adivinatorios tradicionales. ¿A qué le llamo los métodos adivinatorios tradicionales? Los métodos adivinatorios tradicionales tienen que ver con lo que tienen una larga trascendencia en cuanto a ciertos aspectos culturales y que se puede decir de que se han originado en un cierto núcleo de una cultura o civilización en particular. En este caso diría, como han visto en la imagen que le hemos puesto, los métodos al puesto número 1 serían, por ejemplo, las runas, la lectura de coca, los bucios y otros métodos similares. En ese sentido, ¿cuál es digamos, la habilidad o la capacidad que tienen los métodos adivinatorios tradicionales para hacerlos más exactos? En primer lugar, lo que hay que tomar en cuenta es de que tiene un contexto simbólico de que va a ser importante y va a ser mucho más comprensible para la persona en una área geográfica en particular. Es decir, si usted está en el área del Caribe, por ejemplo, los bucios le van a ser muy similares, digamos, muy afines, y va a haber una conexión inmediata porque son parte de su cultura tradicional. Igual acá en lo que es la comunidad andina, en lo que es, digamos, perdón, en lo que es Perú, Bolivia, Argentina, Chile, etcétera, Ecuador, las hojas de coca es un método adivinatorio en el cual también hay una conexión muy fuerte en cuanto a lo que es la persona que está, digamos, inmersa en esa cultura, es parte de su realidad, y obviamente el interpretante también va a hablar en su propio idioma y significados y va a saberse adaptar. Igual también nos vamos a Europa, y en varias zonas de Europa donde las runas son más famosas y son más conocidas, sucederá lo mismo, y así por cada región en particular. Entonces, ¿qué sucede? Que es un método en el cual nos va a pasar algo que es muy común, que vamos a encontrar gente que vive en nuestra propia ciudad, en nuestra propia comunidad, en nuestro propio país, que tiene, digamos, la habilidad, la capacidad de este tipo de métodos que se han transmitido generalmente también de generación en generación, tiene la cultura que nos es mayormente afín y nos puede interpretar, digamos, nuestros problemas y preocupaciones de la manera más adecuada. Y es por eso que lo colocamos en el puesto número 1 a todos esos métodos en general. Porque no es solo uno, no es un doble, triple empate, sino son todos los métodos adivinatorios que tienen que ver con nuestra propia tradición, de nuestra cultura más cercana. Con ellos vamos a encontrar la forma de encontrar la respuesta o la solución a nuestros problemas mucho más exactas. Es que ya saben, primer puesto de nuestro top de métodos adivinatorios para todos los métodos adivinatorios tradicionales, como las runas, la hoja de coca y los bucios. Esperamos que esta lista haya sido de su satisfacción, y como ya saben, siempre yo no me considero el dueño de la verdad, así es que les agradeceré que nos hagan llegar sus sugerencias, comentarios, opiniones sobre este top y también sobre los temas que ustedes quieran que sigamos tocando en su magazine esotérico Mundos Ocultos. Esperamos que haya sido de su satisfacción. Ya llegamos pronto con lo que se refiere a nuestro top sobre los peores métodos adivinatorios. No se lo pierdan, va a ser muy entretenido. Y ya saben, si quieren colaborar con este pequeño esfuerzo, pulgar arriba, háganos llegar sus sugerencias, comentarios y compártanos en sus redes sociales. Reinaldo Silva le dice muchísimas gracias y nos vemos en próximas ediciones de Mundos Ocultos.